Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca de las pinzas amperimétricas Kaiwitz KC601 y KC602. Comenzaremos hablando de la pinza amperimétrica Kaiwitz modelo KC601. Vamos a destapar la caja y lo primero que encontramos es el manual de usuario. Trae un bonito estuche que nos sirve para guardar el instrumento o para transportarlo de forma segura. Vemos que trae algunos stickers, calcomanías, pegatinas o adhesivos con el logo de la marca para pegarlos donde queramos. Esta es la pinza amperimétrica Kaiwitz KC601. Es una pinza pequeña en comparación con otros modelos. Mide unos 20 centímetros por 7.5 centímetros. Tiene un display grande de 6000 cuentas, es True RMS y la pinza usa 3 pilas de 1.5 voltios de tamaño AAA. Es liviana, pesa unos 240 gramos. Trae un par de puntas o sondas de prueba de las que hablaremos con más detalle más adelante. Viene también con una termocupla tipo K de 1000 grados centígrados. Y además nos proporcionan 3 pilas de 1.5 voltios de tamaño AAA. Vamos a ponerle las pilas y para ello se debe quitar este tornillo. Con el botón de encendido pulsamos y encendemos el instrumento, el cual hace una calibración previa y queda en modo Smart Autorango. Si pulsamos el botón verde, regresamos al modo de selección manual. En verde vemos las escalas del modo Smart y en amarillo las escalas restantes. Vemos la temperatura en grados Fahrenheit y la escala de voltaje en modo DC. Aquí podemos ver todas las funciones que posee este instrumento, como amperaje, voltaje, resistencia, continuidad, diodos y transistores, frecuencia, capacidad, temperatura y detección de voltaje sin contacto. Así luce la pinza amperimétrica y en la parte inferior vemos los botones de máximo y mínimo, función automática y manual y el botón de selección, medida de corriente inrush y puesta a cero, además de las entradas para las puntas de prueba. Este es el manual de usuario y es muy recomendable leerlo. Les resumiré un poco de lo que dice. Podemos medir voltaje DC y AC hasta 600 voltios, corriente AC y DC hasta 600 amperios, resistencia hasta 60 megohmios, capacímetro de 60 milifaradios, frecuencímetro hasta 10 MHz con ciclo de trabajo, temperatura en grados centígrados y grados Fahrenheit, de 1000 grados centígrados y 1832 grados Fahrenheit. Estas son las puntas o sondas de prueba. Traen protectores para la punta como tal. También cuenta con protectores en cada uno de los conectores. Tiene cable flexible, lucen bien y parecen de buena calidad. Las puntas tienen categoría Cat3 de 600 voltios y 10 amperios. Aquí van las puntas de prueba. Hubiese sido bueno el negativo en color negro, pero en el terminal COM conectaremos la punta negativa y en input conectaremos la punta positiva. Conectamos las puntas de prueba. Quitamos el modo Smart y de forma manual podemos ir eligiendo cada una de las funciones presionando el botón verde. Este es el botón para tomar lecturas de valores máximos y mínimos. Pulsando elegimos entre máximo y mínimo
y dejando presionado podemos cancelar la función. Este instrumento cuenta con un temporizador de 15 minutos, pero lo podemos cancelar presionando el botón función mientras presionamos el botón de power, al mismo tiempo estando la pinza amperimétrica apagada. Por un lado tenemos el botón hold o de retención que nos sirve para retener la lectura mostrada en el display. El mismo botón cuenta con una doble función en la que presionando por 2 segundos mínimo nos permitirá encender la linterna. Lo mismo haremos para apagarla. Ahora vamos a medir la corriente consumida por este viejo taladro. Dejaré la función Smart activada para que seleccione la función correcta automáticamente. Usando la función hold podemos ver que la lectura es de 1.91 amperios. Aprovecharé para medir la corriente de pico inrush. Presionando el botón Cell Inrush accedemos a esta función y se puede ver en el display que ya elegimos esta función. Aquí veremos la lectura en amperios de la misma y como vemos la lectura es de 6.8 amperios. Ahora vamos a medir el voltaje AC y aprovechar esta extensión para conectar las puntas de prueba. Podemos ver que la lectura es de unos 60 Hz con una amplitud de 116 voltios AC. Voy a elegir la función de detección de voltaje AC sin contacto o NCB y vemos que la pinza amperimétrica logra detectar si un cable está energizado o no. Ahora vamos a probar la función de voltaje DC. Para ello usar esta fuente de alimentación variable. Y como vemos ya está el instrumento en voltaje DC. Conectamos la fuente a las puntas de prueba y vemos que los valores de voltaje en ambos instrumentos coinciden. Esta prueba la hago con poca luz para que puedan observar cómo se ve en el display del instrumento en estas condiciones. También probaremos la función de corriente DC. Simplemente cortocircuitaré las terminales de la fuente de alimentación para entrar en modo de corriente constante. Y como se puede ver, los valores coinciden correctamente. Veamos ahora la función frecuencímetro. Para ello ajusto este generador de señales en onda C cuadrada con ciclo útil del 50%, amplitud de 5 voltios sin offset. Y empezaremos con unos 2 Hz y como podemos ver el instrumento nos marca el valor correcto. Ahora vemos 10 Hz. 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz, subiré ahora de 1 MHz cada vez.
8 MHz, 15 MHz y hemos pasado los 10 MHz. ...22 MHz y el instrumento ha llegado a su límite. Y al parecer 20 MHz es el límite del instrumento, pero este puede variar según la señal aplicada. Vamos a medir una resistencia de 7500 ohmios. El instrumento está en modo Smart o inteligente. Y como vemos, la lectura es de 7400 ohmios, lo cual es correcto. Mediremos también un diodo 1N4148. Aquí sí debemos elegir la función de resistencia de forma manual. Y como vemos, la lectura es de 0.7 voltios, lo cual es correcto. Y del otro lado no nos debe medir absolutamente nada. Ahora vamos a probar un condensador o capacitor. El que elegí es de 1000 microfaradios a 16 voltios. Ya está el instrumento en la función de capacidad. Empieza a medir y la lectura de 1 milifaradio es correcta, ya que equivale a 1000 microfaradios. Probaremos la función de temperatura. Conectamos la termocupla a las terminales respectivas. Ya estamos en la función de temperatura y podemos ver la temperatura ambiente en este momento. Usaré un cautín que, como se puede ver, ya está caliente y vemos como la temperatura empieza a subir. Esta es la prueba de continuidad y como pueden ver y escuchar, la respuesta es rápida y el buzzer suena con buena potencia. Veamos ahora la pinza amperimétrica Kaiwitz KC602. Trae un buen estuche, manual de usuario. Vamos a destapar. Vemos un par de puntas de prueba. La termocupla. Y la pinza amperimétrica. Y además 3 pilas de 1.5 voltios de tamaño AAA. Vamos a destapar y vemos que este modelo es muy parecido al anterior. Tenemos las mismas funciones. La mandíbula es algo diferente al modelo anterior, ya que tiene la apertura más hacia un extremo. Vemos los conectores de las puntas de prueba, ambos rojos. Así se ve por el lado posterior. Tiene el botón de hold y linterna. Debemos quitar este tornillo para poner las pilas.
Presionando por mínimo 2 segundos el botón Power, encendemos el instrumento. Vemos que hace una calibración inicial y luego pasa al modo Smart. El modo Smart permite ajustar la función correcta según lo que estemos midiendo, pero solo sirve para las funciones que aparecen en verde. También tenemos el botón de función manual y automática, el botón de máximo y mínimo y el de selección, corriente inrush y puesta a cero. Presionando el botón verde podemos elegir cada una de las funciones manualmente. Aquí vemos cómo funciona el botón de medidas máximo y mínimo. Y también cómo funciona el botón de la función corriente inrush. También podemos activar la función 0, como por ejemplo aquí en la función de milivoltios DC. Estas son las puntas de prueba que son exactamente iguales a las del modelo KC601. Tiene protectores para las puntas, protectores para los conectores y son categoría K3 de 600 voltios 10 amperios. Vamos a conectar las puntas. Ahora vamos a probar el voltímetro DC usando una fuente de alimentación variable. Como se puede ver, las lecturas coinciden. Probaremos el amperímetro AC con el mismo viejo taladro. Seleccionaré el amperímetro AC manualmente. Y tenemos una lectura de 2.11 amperios, bastante cerca de 1.8 amperios del instrumento anterior. Seleccionaré la función inrush para medir la corriente pico. Y nos da una lectura de 7.3 amperios. Ahora mediré el voltaje AC y tenemos 118 voltios AC con 60 Hz. Mediré esta resistencia de 7500 ohmios y tenemos una lectura de 7400 ohmios, lo cual es un valor correcto. Cambiaré a la función de diodos y transistores para medir un diodo 1N4148. Vemos que la lectura es correcta. Invirtiendo el diodo, este no nos debe medir como se aprecia en el display. Vamos a probar este condensador de 1000 microfaradios a 16 voltios. Ubico el instrumento en la función de capacidad y medimos. La lectura es de 1 milifaradio, que es equivalente a 1000 microfaradios, por lo tanto la prueba es exitosa. Continuamos con la termocupla, que según el manual puede medir hasta 1000 grados centígrados. Situamos el instrumento en la función de temperatura.
Vemos la temperatura ambiental en grados Fahrenheit y en grados centígrados. Como ven, hace calor aquí. Conectamos la termocupla. Simplemente haré la prueba con mi mano y la temperatura debería subir de 34 a 36 grados centígrados aproximadamente. Vemos que la lectura es correcta. Ahora la prueba de continuidad en modo auto. Y como vemos, la respuesta es bastante lenta, así que elegiré la función continuidad manualmente. Y ahora sí podemos ver que funciona correctamente. Probaré la función ncb. Ubico el instrumento en la función respectiva. Y vemos que funciona correctamente. Aquí tenemos una pequeña linterna que podemos encender presionando este botón por al menos 2 segundos. Y hacemos lo mismo para apagarla. Ustedes quizás se pregunten qué diferencias hay entre ambos instrumentos. Leyendo los manuales de usuario de ambos me doy cuenta que hacen las mismas funciones y que tienen las mismas especificaciones técnicas. Pero como se puede ver, la mandíbula de la KC602 tiene la apertura más al extremo que la KC601 que la tiene al medio. Los botones también están situados en lugares diferentes. El display luce igual en ambos y se puede ver algunos otros detalles físicos diferentes en cada instrumento, pero técnicamente son iguales. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta review y si están interesados en adquirirlos pueden ver el link en la descripción del video. Muchas gracias y hasta pronto.